Es la hora de Panorama, información veraz, análisis serio y opinión calificada en torno a la actualidad de Medellín y Antioquia. Otros enfoques, otras miradas al horizonte informativo en Panorama. Bienvenidos. 12 del mediodía en punto, oyentes de Munera Isman Radio en los 790 de la AM, tengan muy buenas tardes y sean bienvenidos a otra emisión más de Panorama, información, opinión y análisis. Hoy es sábado 14 de abril del año 2018, John Valencia nos acompaña en la parte técnica y en la consola multiplicadora de sonido. Ya están nuestros periodistas, nuestros analistas, nuestros compañeros en la mesa de trabajo. Está servida la información para esta hora que va entre las 12 del mediodía y la 1 de la tarde. Voy a saludar a mis compañeros de la mesa de trabajo. Doña Claudia Saldarriaga, buenas tardes, bienvenida. Jorge y oyentes, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Me alegra encontrarnos acá de nuevo en una semana llena de noticias y nos ocuparán ahora a nivel nacional e internacional. Vamos a saludar también a don Pedro Stodelafón, nuestro productor general. Pedro, buenas tardes, bienvenido. Jorge, muy buenas tardes, y Claudia y amables oyentes de Panorama. Como dice Claudia, es una semana muy movida y muy triste. Desde acá quiero expresarle mis sentimientos de solidaridad, de pésame a la familia del equipo periodístico que fueron asesinados vilmente en el país vecino. Aunque algunos dicen que no fue en el país, sino que los mataron fue en Colombia, Jorge. 12 del mediodía, 2 minutos, empezamos entonces a desglosar toda nuestra información para el día de hoy. A esta hora, Panorama Mundial. 12 del mediodía, 2 minutos, Pedro, vamos a comenzar a hablar de ese tema que usted ya hizo el preámbulo, el asesinato de nuestros colegas periodistas de Ecuador, que incluso todavía no se han podido conocer los cuerpos sin vida de ellos, pero estas fotografías ya hacen ver que sí fueron asesinados. Sí, efectivamente, Jorge. La fotografía, yo creo que si son esas, a mí me llegaron a mi WhatsApp y se ve que los asesinaron, incluso tienen las cadenas puestas en el cuello y la vestimenta con que les habían sacado anteriormente. Qué vileza, qué infamia. Eso es un crimen de lesa humanidad, de verdad. Y los señores presidentes del Ecuador, y especialmente el de acá, el señor Santos, pues se les acusa de tener una gran responsabilidad al respecto, Jorge. Claudia, lamentable esta situación con nuestros colegas porque nos ha pasado también a nosotros, nos puede pasar, y los acuerdos iban a mostrar otra cosa, pero hay muchos todavía disidentes de la guerrilla de las FARC. Jorge lo pone a uno en duda del acuerdo, dice uno, ¿será que hay disidencia? Se pregunta uno eso. Tengo entendido que el señor Guacho, que dirige el grupo, manifestó el año pasado cuando se salió de las zonas de concentración que él se iba con su gente porque el acuerdo no era sino un arreglo para favorecer a una cúpula. Entonces se pregunta uno, ¿sí? Y uno lo ve, el gobernador de Antioquia lo ha manifestado permanentemente, no dejen las bases de las guerrillas solas sin cumplirles a ellos y sin darles lo que necesitan. Entonces se pregunta uno eso, esa cúpula que se anda pavoneando por el mundo, una cúpula que está narcotraficando. Esto es muy grave. Y con relación al periodismo, demasiado doloroso. Lo hemos vivido, y tú sabes, Jorge, que lo hemos vivido desde la época triste del narcotráfico en Medellín y en Colombia, y en este instante nos duele, y en el Ecuador les debe estar doliendo demasiado, porque es la primera vez que tienen esto. Pedro, se habla que frente a esta situación prácticamente ellos fueron secuestrados en un principio porque ellos salieron de un hotel a trabajar. Efectivamente, fueron a trabajar y creo que sí fueron secuestrados y utilizados precisamente para presionar a los gobiernos en sus exigencias, pero eso no tiene, como decimos los creyentes, no tiene perdón de Dios, Jorge. Eso es un crimen, como lo dije, de lesa humanidad. El solo hecho de que sean seres humanos que no tenían nada que ver en el conflicto. Por eso yo sí reafirmo y creo lo que dice la prensa hoy, que no se hizo acuerdo de paz, sino para salvarle los dineros a la cúpula de las FARC, porque creo que lo que hizo el gobierno fue reacomodarlos. Los teníamos
acorralados, y este señor Santos permitió que se repartieran en Colombia, en todos los sitios, Jorge, y que Dios nos ampare, porque vamos a ver si podemos volver otra vez a la época en que no podíamos viajar por las carreteras, y eso es lo que yo creo, por lo menos lo que está pasando en Urabá. ¡Qué miedo! Nuevamente la violencia grande, Jorge, y amables oyentes, se nos viene encima. Por eso, la responsabilidad más grande del ser colombiano hoy en día es saber votar por una persona que verdaderamente nos dé la paz. Oiga, Pedro, Claudia, a propósito del tema de las FARC, a propósito del tema de los cabecillas o de los jefes que pues van a ir al Congreso, esta semana la iniciamos con la captura de Santrich por parte de la Fiscalía General de la Nación en un allanamiento en la capital colombiana. Con pruebas a boletín rojo de Interpol, los Estados Unidos lo piden por extradición. Jorge, lamentable, demasiado triste, pero ya se les había dicho. Se les dijo, se les advirtió, y nuestras fuerzas de inteligencia, las autoridades colombianas y la inteligencia colombiana cerraron los ojos, al igual que lo que está pasando en el sur del país, en la frontera con el Ecuador. No investigamos, cerramos la inteligencia porque nos da miedo enfrentarnos y nos da miedo tocar a esa cúpula. Entonces, con falta de inteligencia venía este señor, Santrich, alias Santrich, narcotraficando. ¿Será que los amigos de la cúpula, los otros compañeros, lo sabían? ¿No lo harán también? Qué tan extraño que el primo de Iván Márquez, el sobrino, haga parte de ese grupo que estaba narcotraficando. Muy grave, muy triste, lamentable para el país. Pero todavía estamos a tiempo. ¿Pueden entorpecer esto los acuerdos? Jorge, yo como que crea que lo pueden entorpecer, creo que sí. Lo que obliga es una revisión exhaustiva. Acá los llamados defensores de los acuerdos están buscando cómo acomodan la legislación para favorecer a Santrich, así sea para evitarle una extradición y que acá nos lo pongan a pagar una pena irrisoria en algún centro de reclusión. Pero creo que esta sí es la alarma más grande, lo que pasa en el Ecuador, en la frontera con el Ecuador, lo de Santrich, y una parte que tenemos calladito, que es el Catatumbo, que es un mundo aparte, eso parece que no fuera Colombia. Creo que son la alarma más grande que tiene los acuerdos para que de verdad lo revisemos. Pedro, ¿usted qué opina de esta situación de la captura a Santrich? Yo creo que lo de la captura a Santrich efectivamente puede ser hecho por la DEA y creada desde los Estados Unidos. Lo grave es que, como decía Claudia, van a adaptar la JEP cualquier cosa para salvar a ese señor. Ahora él está ya diciendo que va a inmolarse en bien de la paz. Eso lo manifestó en la última conversación que tuvieron con él. Y, hombre, Jorge, solo pienso en que la gente tenemos todavía el espacio para derrotar a la infamia de las FARC y de las guerrillas y de los grupos criminales. Tenemos que estar en pie, apoyándonos. Yo no digo que en el gobierno, porque este gobierno no nos demostró sino tristeza y miseria, Jorge. Esperemos entonces qué va a pasar esta semana con este desenlace de toda esta situación que tiene que ver con las FARC. 12 del mediodía, 9 minutos, este es Panorama, información, opinión y análisis. Viajar cómodo y seguro es más fácil de lo que uno se imagina. Mire pues, lo primero que debe hacer es comprar los tiquetes en las taquillas de las terminales norte y sur de Medellín. Segundo, montarse al bus y listo. No hay más pasos. Acá todo es muy organizado y está pensado para que tengamos el mejor viaje, para que visitemos las playas, los bosques, carnavales, pueblos y ciudades de la región y el país. Con Terminales Medellín, vive un viaje de cosas buenas. Síguenos en Facebook Terminales Medellín y Twitter @terminalesmed. Vigilado Supertransporte, Alcaldía de Medellín. En el Consejo de Medellín, nuestra voz es tu voz. Por eso cada día los concejales de Medellín trabajamos en proyectos que promueven tu bienestar y el desarrollo social. Tú y yo juntos tenemos el poder de seguir construyendo la ciudad que soñamos. Consejo de Medellín, el poder es tuyo.
Los mecanismos de participación ciudadana han fortalecido el ejercicio del control social con los medellinenses, contribuyendo al cuidado de los recursos públicos y naturales. Contraloría General de Medellín, con tu participación, Medellín crece. Hola, soy Adriana, la mamá de Miguel, y todos los días transformo el agua de EPM en la limonada fría que le da la bienvenida del colegio y con la que compartimos nuestras aventuras del día. En EPM estamos orgullosos de hacer parte de tu vida. Tú me transformas en grandes momentos. EPM, por ti estamos ahí. Información veraz, análisis serio, opinión calificada en Panorama. 12 del mediodía, 11 minutos, y a esta hora llega la opinión a Panorama. Saludamos al ex magistrado y expresidente de la Corte Constitucional, el doctor José Gregorio Hernández Galindo. Buenas tardes. Presento un cordial saludo a la audiencia de Múnera Radio y de Panorama. Lo que haya pasado con los dineros destinados a la paz y al posconflicto es algo que reclama investigación inmediata y a fondo. Resulta inconcebible y sobre todo vergonzoso que haya tenido que mediar petición de Noruega, Suiza y Suecia, países que de buena fe donaron cuantiosos recursos con destino específico al posconflicto tras los ruegos internacionales del presidente Santos, para que se haya comenzado a tratar el tema y para que el gobierno haya dicho algo, no por conducto del presidente, sino del secretario general de la presidencia. Supuestamente el gobierno ha rendido cuentas al respecto, pero digámonos la verdad, las explicaciones son incompletas, no hay claridad y falta mucho por conocer y entender. En todo asunto relacionado con la gestión y el manejo de recursos, en especial si son públicos, debe haber transparencia, absoluta claridad, publicidad, aún más cuando hay de por medio aportes o apoyos económicos internacionales, y más todavía cuando se trata de un proceso como el de paz. Al tema del manejo de recursos con destino al posconflicto, en donde tantas cosas deben ser aclaradas de inmediato, se suma lo que está ocurriendo en el interior de la recién inaugurada Jurisdicción Especial de Paz, JEP. Allí tampoco hay claridad, hay recursos embolatados y ni siquiera ha comenzado a operar. Ha renunciado su secretario general y administrador, y si algo hay, es mucha confusión en materia contractual y en otros aspectos de contenido económico. Así que la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría tienen mucho por indagar. El gobierno tiene mucho por explicar. Y si hay delitos, caiga quien caiga, debe ir a la cárcel. Los dineros, o lo que se hizo con todo o parte de ellos, deben aparecer ante los colombianos y ante los países donantes. Y algo trascendental, debe haber responsabilidades políticas. Buenos días. La actualidad de Medellín, Antioquia y Colombia está en Panorama. 12 del mediodía, 14 minutos, Claudia y Pedro, y sigue el problema con Sabia Salud. Aún no se define qué va a pasar con esta EPS que maneja el régimen subsidiado en el departamento de Antioquia y que tiene unos afiliados cercanos al 1.700.000 ciudadanos. Recordemos que Sabia Salud, Pedro, Claudia, es una empresa de la alcaldía de Medellín, la gobernación de Antioquia y Confama, y que viene dando pérdidas. Dicen que hay que cambiar su modelo. Mientras el Consejo de Medellín y la Asamblea hicieron sesión conjunta, mientras en el Consejo se ha avanzado más, los diputados están más parados en el tema. Y Jorge, vamos a ver quiénes se ganaron, quiénes robaron, así es la palabra, a Sabia Salud durante tantos años. Muchos millonarios tuvieron que salir de ahí, Jorge, y tener a la salud de los colombianos postrada por la corrupción, Jorge. Claudia, y sigue siendo un negocio la salud, y se habla que se encontraron facturas que no estaban en el empalme, y en esas facturas hay sobrecostos en los servicios. Sí, Jorge, ese es otro de nuestros grandes dolores, Jorge, otra de nuestros centros de corrupción, el manejo de los dineros de la salud. Lamentablemente, dejamos muchos campos abiertos. No, la corrección política nos impide, la llamada corrección política o mal llamada corrección política, nos impide actuar, nos da miedo enfrentar a los que son, meter en la cárcel a los que son, decirles ladrones a los ladrones, nos da demasiado miedo. Pues escuchemos al alcalde de Medellín,
Federico Gutiérrez Zuluaga a ver qué fue lo que dijo sobre esta situación que vive Sabia Salud. La posición mía como alcalde de Medellín es que no se debe liquidar Sabia Salud. Aquí lo primero es proteger a los usuarios del sistema. Aquí lo primero es proteger a nuestros ciudadanos. Necesitamos que se preste el servicio de salud de manera ágil, oportuna, segura y con calidad. ¿Qué sí hay que hacer? Tomar decisiones con la EPS. Las decisiones son reorganización empresarial, capitalización, posibilidad de capitalización vía creencias de los acreedores, participación del gobierno nacional con los 100.000 millones de pesos de Boca y negociación de tarifas con las empresas prestadoras de salud. El modelo tiene que ser viable, la empresa tiene que ser viable. A día de hoy, la empresa tiene pérdidas acumuladas, una cifra superior a los 700.000 millones de pesos. Se tienen que tomar decisiones urgentes, pero mi posición como alcalde es no liquidación. Lo que hay que buscar es salvar la empresa dentro de un modelo que lo que haga es que le sirva a los usuarios y que también haga estable la red pública y la red privada de salud del departamento de Antioquia. Bueno, ahí estaba el alcalde Federico Gutiérrez. Ahora escuchemos al otro socio, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. Bueno, mi propuesta siempre ha sido es ver cómo se salva Sabia Salud. De todo, yo he sido el único que desde que me posesioné presenté un estado financiero lamentable que tiene Sabia Salud. Cuando yo me posesioné, Sabia Salud iba perdiendo casi 400.000 millones de pesos en 2 años, que eso significa 5 veces su patrimonio. Yo no conozco ninguna empresa en el mundo que digan que pueda estar bien o que se pueda inclusive salvar perdiendo 5 veces su patrimonio. Me parece que Sabia Salud debió haber sido intervenida desde el primer año de creación, que al primer año de creación ya había perdido 121.000 millones de pesos, o sea, en un año perdió casi 2 veces su presupuesto, en 2 años había perdido casi 4 o 5 veces su presupuesto. Yo con el debido respeto, no lo digo para el superintendente de salud actual, pero la superintendencia de salud en el año 2014 y 2015 sí debió haber pedido una intervención, porque el problema se vuelve tan grande que es insoluble. Yo diría también que el gobernador anterior y el alcalde anterior debieron haber pedido intervención en ese momento en lugar de tapar tantas pérdidas que tuvimos con Sabia Salud. Por eso ahora lo que estamos haciendo es buscando una salida, de ver si conseguimos unos inversionistas para hacer una reorganización empresarial, que lo peor que le puede pasar a Sabia es la liquidación, pero también debo decirlo con franqueza, si no se aprueban las ordenanzas y los acuerdos para hacer una reorganización empresarial, lo que vamos a caer es a una liquidación. Ahí está entonces la situación lamentable de lo que está pasando en la salud subsidiada del departamento de Antioquia con Sabia Salud. Como lo dije, atiende cerca de 1.700.000 antioqueños de los estratos más bajos, es decir, gente que no tiene con qué pagar un servicio médico y que ven en este régimen subsidiado pues una esperanza de tener el servicio de salud garantizada por el Estado. ¿Qué va a pasar, Pedro? Va a pasar, seguirá pasando lo mismo, Jorge, en todas las entidades. Los funcionarios públicos, corruptos. Eso de 50 años de conciencia que tengo, lo único que he visto es corrupción. He escuchado lo mismo de todos los políticos, de los presidentes, de los ministros, y todos dicen exactamente igual. Vaya a los periódicos, vaya a las fuentes, Jorge, y el problema es la corrupción. Eso es un problema inherente al pueblo colombiano. 12 del mediodía, 19 minutos. Este es Panorama, información, opinión y análisis. Información veraz, análisis serio, opinión calificada en Panorama. Y a esta hora llega nuevamente la opinión a Panorama. Saludamos al abogado Rubén Darío Barrientos González. Buenas tardes. Amigos de Panorama, muy buenas tardes. Marlon Marín es el sobrino de Iván Márquez. Fue uno de los pedidos en extradición por nexos con el cartel de Sinaloa. Ojo, no se desmovilizó. No es considerado miembro de las FARC, pero estuvo en Venezuela y Cuba durante el proceso de negociación con la guerrilla de las FARC. ¿Cómo la ven? Fungió como un impulsor del proceso de paz. Y atérrense. Bueno, ya no hay capacidad de asombro en Colombia. Era jefe de una banda de intermediarios que sacaba provecho de contrataciones irregulares, de dineros del Fondo de Paz,
con mordidas o tajadas del 15 y 20%. Otro cartel más, el de La Paz, que feriaba los recursos del posconflicto. Dice la Fiscalía que hay 160 alcaldes de Colombia y algunos gobernadores involucrados en semejante porquería. El ministro Cárdenas dijo que no había plata para el posconflicto, que se estima en 31.000 millones de dólares, es decir, 106 billones de pesos. Pero Santos, cuando posesionó a los ministros del posconflicto, lo contradijo y aseguró que se apersonaría del billete de los fondos de la paz. ¿Qué dirá ahora de Marlon Marín, cobrando peaje a diestra y siniestra? ¿Dónde estuvo su celosa vigilancia de los dineros? Ave María. Mejor no sigamos. Feliz resto de tarde, amigos. Al aire, Panorama. Los mecanismos de participación ciudadana han fortalecido el ejercicio del control social con los medellinenses, contribuyendo al cuidado de los recursos públicos y naturales. Contraloría General de Medellín, con tu participación, Medellín crece. Hola, ¿qué tal? Soy Pipe Bueno y les voy a dar muchos motivos para brindar. Por la familia, por los amigos, porque estamos vivos, por las mujeres, por los atardeceres, por las vacaciones y porque sencillamente vivimos en uno de los países más felices del mundo. Brindemos por eso con aguardiente antioqueño, palas que sea. Palas que sea, vamos todos a brindar. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 29 grados de alcohol. Viajar cómodo y seguro es más fácil de lo que uno se imagina. Mire pues, lo primero que debe hacer es comprar los tiquetes en las taquillas de las terminales norte y sur de Medellín. Segundo, montarse al bus y listo. No hay más pasos. Acá todo es muy organizado y está pensado para que tengamos el mejor viaje, para que visitemos las playas, los bosques, carnavales, pueblos y ciudades de la región y el país. Con Terminales Medellín, vive un viaje de cosas buenas. Síguenos en Facebook Terminales Medellín y Twitter @terminalesmed. Vigilado Supertransporte, Alcaldía de Medellín. Hola, soy el abuelo José y todos los domingos transformo la energía de EPM en una tarde llena de películas y crispetas dulces para los niños. En EPM estamos orgullosos de hacer parte de tu vida. Tú me transformas en grandes momentos. EPM, por ti estamos ahí. El Consejo es tu voz. En el Consejo de Medellín se construyen y hacen realidad los proyectos que buscan tu bienestar y el progreso de la ciudad. Consejo de Medellín. El poder es tuyo. A esta hora, Panorama Mundial. 12 del mediodía, 24 minutos. Avanza a esta hora la Cumbre de las Américas, la octava Cumbre de las Américas en el vecino país de Perú, donde han intervenido ya muchos de los presidentes que asisten a esta cumbre. El gran ausente es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Digamos que el presidente Juan Manuel Santos, quien ya hizo su intervención, al intervenir en esta plenaria, condenó el crimen cometido contra el equipo periodístico del diario El Comercio de Quito. El presidente Santos declaró que el gobierno de Colombia apoya al de Ecuador y lo seguirá haciendo hasta que sean capturados y sometidos a la justicia los asesinos del equipo de periodistas ecuatorianos secuestrados en la frontera. Al intervenir en la plenaria de la Cumbre de las Américas en Lima, el jefe de Estado colombiano reiteró su condena al crimen cometido contra el equipo periodístico. Debo iniciar por condenar nuevamente de manera más enfática el asesinato de los periodistas en Ecuador. Y todos han hablado sobre esa situación, Pedro. A esta hora escuchemos qué avanza en esta sesión plenaria de la octava Cumbre de las Américas. La corrupción y han manifestado su adherencia a sus principios. La erradicación de este flagelo es todavía un gran desafío para la sostenibilidad de las instituciones democráticas, la seguridad de los estados y el imperio del derecho en todo el mundo. La corrupción representa pérdidas de grandes recursos mediante flujos financieros ilícitos que se podrían haber utilizado en forma fructífera para facilitar la transformación
transformación económica y el desarrollo humano de nuestras sociedades. Ante este trasfondo, el gobierno de Guyana ha tomado pasos firmes en la lucha contra la corrupción para construir... Así se está hablando de la lucha contra la corrupción. Muchos han hablado de ese tema. Ese tema, Claudia, no es solo nacional, es un tema internacional que nos está carcomiendo. Claro, Jorge, recuerda que también en estos días al presidente Lula da Silva, al expresidente Lula da Silva, hoy candidato y mayor opcionado para el Brasil, lo capturaron, está por un problema por la corrupción, que allá le pusieron otro nombre, pero es la misma de Odebrecht, que si tú revisas, Jorge, ha dado resultado en todos los países, en el Ecuador, en el Perú, menos en Colombia, porque aquí, con nuestro famoso tapen, no hemos podido, llevamos 4 o 5 años buscando las cabezas de la Odebrecht y la fiscalía no funciona, no encuentra. ¿Qué pasó con la investigación con Santos y ese señor Prieto, el que le manejó la campaña? Roberto Prieto. Exactamente. Sigue pavoneándose por las calles de Bogotá. Entonces aquí no va a haber justicia con ese señor. Pedro, con ninguno. Es que tú siéntate y piensa, ¿qué ha pasado en materia de corrupción? Refricat, ¿dónde están los dineros de Isagen que dijeron que los iban a invertir y nos iban a informar a los colombianos? ¿Dónde está lo que pasó con Odebrecht? Se han robado la salud. ¿Qué pasó con los nules? Todos los nules, acá todo, y nada pasa. Bueno, esperemos a ver qué va a salir como conclusión de esta 8ª cumbre de las Américas que sesiona en Perú con presidente interino, que no asistió el presidente Trump. Y vamos a aprovechar ese tema internacional, Claudia y Pedro, para hablar de Siria, porque ayer Estados Unidos pues empezó a bombardear. Pues Jorge, creo que esa es 3ª o 4ª guerra mundial, yo no sabría ponerle el número, pero uno se sienta y estudia la Primera y Segunda Guerra Mundial en el siglo pasado y se da cuenta pues que se desarrolló en unos territorios muy extensos, se desarrolló en gran parte de Europa, se desarrolló en el Pacífico por el Japón, pero hoy por hoy está concentrada en un solo punto. Son 2 bloques. El bloque de los Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña contra Putin y Oriente. Pero entonces es en un marco pequeño, porque la tecnología ha llevado a eso. Es pequeño, no necesitan despliegues de tropas, pero estamos en guerra. Totalmente, Jorge, en guerra. Y ya Putin le dijo, pilas, usted vuelve a mandar otro misil y nos enfrentamos todos, porque Putin se quedó callado. A la media hora de haber hablado Trump con Putin fue cuando Trump atacó. Entonces vamos a ver qué pasa. Y no solamente eso, Dios nos tenga de atrás. ¿Cómo van a ser la gente, todos esos fanáticos sirios en los centros comerciales, en las ciudades? Dios nos ampare y nos favorezca. ¿Qué va a pasar? Esa va a ser una reacción de ese pueblo que utiliza la sorpresa. Cuidémonos. 12 del mediodía, 29 minutos. Este es Panorama, información, opinión y análisis. Información veraz, análisis serio, opinión calificada en Panorama. 12 del mediodía, 30 minutos, ha cambiado el reloj y saludamos a esta hora la opinión nuevamente en Panorama. Llega nuestra columnista Elbacé Restrepo. Elbacé, buenas tardes. Saludo, amigos de Panorama. En mis tiempos, los jóvenes teníamos como objetivos primordiales estudiar, trabajar en una empresa estable, formar una familia, tener hijos, velar por ellos, jubilarnos. Si de repente podíamos hacer un viaje, bienvenido era. Pero las aspiraciones de Trotamundos no iban más allá del Golfo de Morrosquillo. San Andrés quedaba casi en otro continente y los que montaban en avión eran los bendecidos y afortunados de la época. Pero un día la sociedad se llenó de millennials que crecieron viendo a sus padres trabajar como mulas de carga para alcanzar sus sueños, que podían resumirse en 3 palabras: casa, carro y beca. Una historia que los jóvenes de hoy no quieren repetir. De ahí que busquen ser sus propios jefes para tener dominio de su tiempo. Les huyen a los compromisos que puedan atarlos. Aunque algunos sucumben y juran frente a un altar a amar a su pareja hasta que la muerte los separe, aplazan la posibilidad de tener hijos. No solo por convicciones ecológicas, no hay agua ni aire para tanta gente, sino porque les demandan tiempo, dedicación y plata, que en cambio si invierten en una mascota, la misma que dejan en una guardería cuando levan anclas y deciden irse a recorrer un poquito más allá de Coveñas, nuestra Australia de la infancia.
Para muchos de ellos, la familia no tiene nada que ver con los lazos de consanguinidad, sino con la convivencia y la comodidad. De modo que algunos se casan con el celular, con un gimnasio, con un grupo de amigos, con la soledad o con Netflix, sin sentir la necesidad de hablar con nadie, excepto con el dependiente de una línea de domicilios de pizza, sushi o comida mexicana. Será la historia la encargada de contar qué hizo del mundo esta generación hiperconectada, independiente, multidisciplinaria y crítica, cuando alguna columnista de opinión haga una retrospectiva acerca de cómo era la vida cuando la célula básica de la sociedad estaba compuesta por la familia y no por los individuos. Tal vez haya que buscar el significado de hermano y sobrino en un portal de voces viejas. Y a mí me gustaría estar ahí para mirar por una endija si los seres humanos vencieron al fin la necesidad de establecer relaciones estables y duraderas entre sí, si el amor siguió vigente por encima de todo, si la población mundial disminuyó y cuánto más relativista se volvió la sociedad. Hasta la próxima y feliz tarde. A esta hora, Panorama Mundial. Y a propósito de la Cumbre de las Américas, Pedro, otro ausente es el presidente Maduro de Venezuela. Vamos a ir a las calles de Caracas a ver qué ha pasado en el vecino país de Venezuela. Allí está nuestro compañero, el periodista Byron Jaramillo. Byron, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo cordial para ustedes y como siempre para toda la audiencia que a esta hora sintoniza Panorama a través de los 790 de Munera Isman Radio. Semana candente la que ha vivido Venezuela en cuanto al tema de la diplomacia internacional, más específicamente en cuanto a sus relaciones con Panamá. En los últimos días la relación Venezuela-Panamá se ha deteriorado tanto hasta el nivel que ya no solamente se ha venido hablando de retirar sus respectivos embajadores, sino de sancionar empresas y algunos ciudadanos de ambos países. Ahora han quedado suspendidos los vuelos de las diferentes aerolíneas que cubrían el itinerario Caracas-Panamá. Con esta situación se han visto afectados no solamente las aerolíneas que ya tenían vendidos en su totalidad sus boletos, sino los miles de pasajeros que igualmente tenían ya sus reservas con destino al país centroamericano. En cuanto a esta disyuntiva, cabe decir que hasta los Estados Unidos han tenido que intervenir en el asunto. Han ofrecido de este país una visa de tránsito para los viajeros que desde Venezuela necesiten viajar a Panamá para que lo hagan desde territorio norteamericano. Pero mientras empeoran las relaciones Venezuela-Panamá, se mejoran las relaciones con España. Esta semana, por ejemplo, estuvo de gira por Europa el canciller venezolano Jorge Arriaza, quien se reunió con la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, a quien Arriaza le pidió y le expuso la necesidad y la intención de restablecer las relaciones entre Caracas y Madrid. Ante esta situación, el gobierno español y el venezolano han mostrado interés de extender nuevamente lazos de amistad bajo el respeto mutuo y la no injerencia entre ambas naciones. A propósito del canciller venezolano Jorge Arriaza, este ha manifestado que en los próximos días se intensificarán mucho más los ataques mediáticos, los bloqueos y las sanciones desde el exterior en contra del gobierno bolivariano, ya que para él, dijo Arriaza, los países enemigos de Venezuela harán hasta lo imposible para que en el país, o sea, en Venezuela, no se lleven a cabo las próximas elecciones presidenciales del 20 de mayo. Hablando de elecciones presidenciales del 20 de mayo, ha dicho el presidente y candidato Nicolás Maduro que aunque él no necesita mostrarle a nadie transparencia de estas elecciones, él invita para que vengan a visitar y a conocer el Consejo Nacional Electoral venezolano, que es uno de los más confiables del mundo. Maduro indicó que a cualquier institución internacional se le están abiertas las puertas de Venezuela para que vengan el 20 de mayo como veedores o acompañantes y de esta manera sean garantes y estén presentes y verifiquen la transparencia de dichas elecciones. Por último,
Siento despedir esta información internacional con una trágica noticia, ya que el deporte venezolano, más específicamente el fútbol, se encuentra de luto. Luego del vil asesinato del cual fue víctima el pasado miércoles el médico y fisioterapeuta de la selección de fútbol de Venezuela, Jesús Guacarán. Este fisioterapeuta tenía apenas 30 años de edad y ya formaba parte de la selección Vinotinto, la cual logró el subcampeonato en el Mundial de la categoría sub-20 que se realizó el año pasado en Corea del Sur. Paz a sus restos. Con las informaciones, los hechos y las noticias más importantes desde Caracas, yo me despido de ustedes deseándoles que pasen un feliz fin de semana. Dios les bendiga. Hola, soy Margarita. Todos los días transformo el gas de EPM en las mejores empanadas de la Oriental con la playa. En EPM estamos orgullosos de hacer parte de tu vida. Tú me transformas en grandes momentos. EPM, por ti estamos ahí. Viajar cómodo y seguro es más fácil de lo que uno se imagina. Mire pues, lo primero que debe hacer es comprar los tiquetes en las taquillas de las terminales norte y sur de Medellín. Segundo, montarse al bus y listo. No hay más pasos. Acá todo es muy organizado y está pensado para que tengamos el mejor viaje, para que visitemos las playas, los bosques, carnavales, pueblos y ciudades de la región y el país. Con Terminales Medellín, vive un viaje de cosas buenas. Síguenos en Facebook Terminales Medellín y Twitter @terminalesmed. Vigilado Supertransporte, Alcaldía de Medellín. Hola, ¿qué tal? Soy Pipe Bueno y les voy a dar muchos motivos para brindar. Por la familia, por los amigos, porque estamos vivos, por las mujeres, por los atardeceres, por las vacaciones y porque sencillamente vivimos en uno de los países más felices del mundo. Brindemos por eso con aguardiente antioqueño, palas que sea. Palas que sea, vamos todos a brindar. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 29 grados de alcohol. Los mecanismos de participación ciudadana han fortalecido el ejercicio del control social con los medellinenses, contribuyendo al cuidado de los recursos públicos y naturales. Contraloría General de Medellín, con tu participación, Medellín crece. El Consejo es tu voz. En el Consejo de Medellín se construyen y hacen realidad los proyectos que buscan tu bienestar y el progreso de la ciudad. Consejo de Medellín. El poder es tuyo. Al aire, Panorama. Del mediodía, 39 minutos, y vamos a ir al sector del Poblado al saludar a uno de los decanos del periodismo en Antioquia, a don Jaime Saldarriaga Arcila, que nos trae la noticia sorprendente. Jaime, buenas tardes, bienvenido. Amigos del Panorama, muy buenas tardes. Escuché una información según la cual se va a crear aquí en Medellín el premio Débora, en homenaje a doña Débora Arango, porque es su hija la que está manejando todos estos aspectos de pintura. Por eso estamos contemplando que haya una buena asistencia y buena presencia del premio. Esto debido a que es un homenaje a doña Débora hija, por parte de doña Débora Arango, la madre, y también para contribuir a un buen desarrollo de la pintura en la capital antioqueña. Esto es importante y tiene como medio de llamado el de Débora, estamos devorados. En la segunda parte hay un hecho que me cuenta un estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana, según el cual se abre una carta, o le abrieron ya una carta al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en la cual le piden que explique cómo va a ser ese cuento de que desaparece el billete pequeño y el grande se traga todo lo que haya en el campo monetario. Pues bien, esto lo piden porque consideran que es un hecho muy categórico el que se busque desaparecer la parte monetaria antigua, que es la que vale la pena, y traer una nueva
que va a ser desastrosa según este universitario, quien agrega que le van a exponer al ministro de Hacienda que responda a las inquietudes porque está muy, pero muy aporreada la futura esencia monetaria por esta medida que ya el gobierno la anunció como un hecho. Esto pues quiere decir que un huevo que valía 3 pesos ahora no va a valer nada porque desaparecen los ceros. Y esto quiere decir también que se actuó en esta época con un procedimiento insincero que lógicamente va a causarle algo de molestias al señor ministro de Hacienda. Muy buenas tardes. En Panorama, esta es la actualidad de la ciudad, de nuestra ciudad. 12 del mediodía, 42 minutos, y es lamentable la situación que está pasando con las construcciones en Medellín. Recordemos que en años pasados se dio la demolición de Space. Ahora se habla de Bernavento, un edificio que está construido en la Loma de los Bernal y que fue evacuado, y otros a su alrededor para evitar problemas. Del mismo diseñador, del mismo arquitecto Jorge Aristizábal. Sí, triste, Jorge, es para uno preguntarse, porque hoy hemos hablado de la corrupción. Entonces, esto es corrupción, Jorge. Cuando un calculista diseña o calcula, perdonen la redundancia, los planos, y yo de ese tema no sé, pero calcula acorde como el dueño de la obra quiere para que le cueste menos y para congraciarse con él, está siendo corrupto. Ahí es donde tenemos que atacar. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros, los colombianos, y al mundo en general? Es triste que ya uno va a hacer una inversión en una compra, o se pasa porque se está cambiando de sitio de habitación o de sede de trabajo a un edificio y le da miedo, Jorge. Uno mira la construcción, uno dice, estoy en un 20º piso, como nos pasó recientemente a nosotros, uno mira bien ese edificio porque le da miedo y uno no sabe quiénes están detrás, dónde está la ética, dónde está la moral, la responsabilidad, dónde está la formación de nosotros, de los profesionales colombianos. ¿Dónde están los administradores del municipio, el alcalde, el gobernador, todos sus funcionarios? Ustedes saben, Medellín está inundada de obras. Están haciendo obras por todos los lados, en edificios. Nomás vaya usted, Jorge, hacia el Tesoro. Parece que esos edificios se nos fueran a venir encima, a punta, además de drywall, de un cartón hecho con materiales desechables. Así están haciendo los edificios. ¿Y quién? ¿Dónde está quien les da la licencia? Seguramente están millonarios a punta de dar las órdenes. ¿Y quién los tiene? La corrupción, Jorge. La corrupción, amables oyentes. Esa es precisamente contra la que hay que combatir. No podemos dejar que los corruptos sigan mandando en este país. Piensen muy bien por quién vamos a votar, que por lo menos nos dé una esperanza, porque la esperanza la hemos perdido en más de 60 años en este país. 12 del mediodía, 45 minutos. Escuchemos frente a esta situación la evacuación de este edificio en la Loma de los Bernal, que es preocupante porque cuántas familias tienen allí invertido su patrimonio, Pedro, y se está perdiendo. Escuchemos al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, frente a esta situación. Bueno, estamos frente a una situación de un edificio que se llama Bernavento. Fue construido entre 2008 y 2009. En el cual empieza a ser habitado justamente ese año y en el transcurso del 2010. Desde el momento de la ocupación, desde el 2010, existen registros de que tenía asentamientos. Luego, por revisiones en 2013, empieza una evaluación frente a posibles refuerzos de la estructura del edificio. En 2016, las familias y propietarios del edificio Bernavento evacúan de manera voluntaria el edificio y empieza un proceso en el cual
avanzan diseños para repotenciación del edificio, que son radicados ante curaduría y que se les da el permiso finalizando 2017. Las obras de repotenciación de dicho edificio comienzan en enero del 2018, entendiendo que son obras dentro de un edificio, espacio privado, y justamente sigue teniendo asentamientos el edificio. En 28 de marzo, justamente el miércoles de la Semana Santa, se genera una alerta en términos de asentamientos donde se evidencia que hay daño especialmente en mampostería y no necesariamente en elementos estructurales. Y el día de hoy se recibe ya información de parte del comité asesor de repotenciación de dicho edificio, que lo están pagando además la repotenciación los propietarios del edificio, no quien construyó ese edificio. No les han respondido, esas personas no han respondido y no dan la cara, y ahí tienen que haber más acciones legales frente a ellos. Y frente a la información que tenemos nosotros, inmediatamente convocamos al Comité Extraordinario de Gestión del Riesgo, en el cual evaluamos justamente qué tanto es el daño estructural y si se corre riesgo. Escuchamos y citamos a las personas que son los asesores frente al tema de la repotenciación del edificio y se evidencia que hay daño estructural en una de las columnas. Pues a veces por utilizar materiales más baratos, por economizar, yo le escuchaba a un constructor amigo que decía, eso es mejor meterle todo porque después se le va uno más en los reclamos y en las diferentes peticiones que hace la gente, y es cierto, y es uno de los grandes constructores que no ha tenido problemas en esta ciudad. El constructor o la constructora de este edificio no aparece por ningún lado. No aparecerá. Y no era afiliado a Camacol. No aparecerá. ¿Quién lo contrató? ¿Quién le dio la orden, la aprobación para edificar? Porque ahí está toda la nómina de quienes van a intervenir. Pregúntenle al alcalde, que entre otras creo que tomó una muy buena decisión en evacuar el edificio, pero averigüe primero allí en su despacho quién dio la orden, quién firmó, Jorge. Dicen que los constructores organizados en Camacol, y la ley dice que las constructoras deben responder 10 años por la situación, y no tiene los 10 años de este edificio. Y en un sitio como es la Loma de los Bernal, de un estrato alto. 12 del mediodía, 49 minutos, estamos en Panorama, información, opinión y análisis. Panorama Nacional, porque somos país. Vamos a conocer a esta hora qué ha pasado en el Congreso de la República, las noticias políticas, qué pasa en Bogotá, con nuestro compañero Fabio Calleja Ramírez. Fabio, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo le parece? Radio y compañeros de la mesa de Panorama en Medellín y Antioquia. Mi saludo desde la capital del país, donde sigue lloviendo día y noche como en el resto de Colombia. Y donde llueven rayos y centellas es en la campaña de Gustavo Petro. En el polo están divididos, unos con Petro y otros están con Sergio Fajardo. ¿Cómo les parece? Esta semana cerca de 100 integrantes del polo le pidieron al comité ejecutivo de ese partido que los dejen en libertad para apoyar a Petro y no a Fajardo. ¿Cómo les parece? Lo anterior afectaría sensiblemente a Fajardo, aunque el senador Jorge Robledo, que está con el exalcalde de Medellín, de inmediato saltó y dijo que no puede haber deslizamiento hacia Petro porque el polo decidió mayoritariamente hace días apoyar a Fajardo. ¿Cómo les parece? También le cayeron rayos y centellas a César Gaviria por su cuestionado manejo frente al liberalismo. En el tiempo del columnista Ricardo Silva Romero fue durísimo. Solo escuchen esta frase. Quiero decir que si al liberalismo de hoy le da igual todo lo de este país reavivado, de la calle, Uribe o Vargas, es porque lo que ha llegado tambaleando hasta acá se llama gavirismo. ¿Cómo les parece? Y una gran advertencia del candidato Vargas Lleras esta semana. Con la masiva migración de venezolanos, lo peor para Colombia está por llegar. Hay que darles salud, comida, vivienda, trabajo y plan de contingencia no hay. ¿Cómo les parece? Para Panorama desde Bogotá, este fue el comentario de Fabio Calleja Ramírez. Al aire, Panorama. Hola, soy Adriana, la mamá de Miguel, y todos los días transformo el agua de EPM en la limonada fría que le da la bienvenida del colegio y con la que compartimos nuestras aventuras del día.
En EPM estamos orgullosos de hacer parte de tu vida. Tú me transformas en grandes momentos. EPM, por ti estamos ahí. Viajar cómodo y seguro es más fácil de lo que uno se imagina. Mire pues, lo primero que debe hacer es comprar los tiquetes en las taquillas de las terminales norte y sur de Medellín. Segundo, montarse al bus y listo. No hay más pasos. Acá todo es muy organizado y está pensado para que tengamos el mejor viaje, para que visitemos las playas, los bosques, carnavales, pueblos y ciudades de la región y el país. Con Terminales Medellín, vive un viaje de cosas buenas. Síguenos en Facebook Terminales Medellín y Twitter @terminalesmed. Vigilado Supertransporte, Alcaldía de Medellín. Unimedios. Nuestro mayor servicio, su mejor inversión. Especialistas en producción y asesoría en comunicaciones y eventos. Unimedios. Dirección electrónica unimedios@epm.net.co. Los mecanismos de participación ciudadana han fortalecido el ejercicio del control social con los medellinenses, contribuyendo al cuidado de los recursos públicos y naturales. Contraloría General de Medellín, con tu participación, Medellín crece. El Consejo es tu voz. En el Consejo de Medellín se construyen y hacen realidad los proyectos que buscan tu bienestar y el progreso de la ciudad. Consejo de Medellín. El poder es tuyo. Doce del mediodía, 53 minutos. Y sigue el litigio, Pedro y Claudia, por Belén de Bajirá entre Chocó y Antioquia. Ya se han incluso visto amenazas y panfletos de asesinar a los líderes tanto del Chocó como de Antioquia, más a los de Antioquia por esta situación. Y el director del IGAT le dio por construir, como en México, un muro entre los dos departamentos. O sea, nos están dividiendo el territorio. Oye, yo veía una foto de ese muro y yo no podía creer que eso fuera en Antioquia. Yo decía, pero ¿qué es lo que ese señor está? Pues que fueran los límites entre Antioquia y Chocó. Yo dije, ese señor, ¿qué es lo que está haciendo? Insiste el gobierno departamental que es el Congreso de la República el que debe de decidir la situación. Porque además un muro de esos genera, es que pensemos psicológicamente que es un muro. Entonces estamos generando una barrera. Exacto, le estamos generando como conflicto mayor a los habitantes de esa zona. Un muro de esos es vergonzoso, es algo insultante para los habitantes de esa región. Pero valga decir que definitivamente el gobernador se puso los calzones en ese sentido, porque ha sido muy fuerte en sus comunicaciones, en sus intervenciones, frente a lo que Santos no le ha cumplido, en lo que se ha metido el tal director del IGAC. Eso me parece que si él sigue así, vamos a ganar la pelea aquí en Antioquia. 12 del mediodía, 55 minutos. A propósito, escuchemos al gobernador lo que dijo frente a esta situación. Los problemas limítrofes toman su tiempo, son complejos. Hasta hoy, en lo que tiene que ver con lo oficial, la gobernación de Antioquia ha, ganado todos los procesos. Tuvimos un acuerdo con el presidente, que lo tenemos por medios técnicos guardado. Tuvimos un acuerdo con el ministro del Interior en el mismo sentido. Yo realmente no sé, el IGAC, qué intereses oscuros tiene para ir a perturbar el orden público, porque eso de hacer un alambrado, de hacer un muro entre Antioquia y Chocó, eso es de épocas esclavistas. Un muro no significa sino desesperanza, un muro no significa sino humillación, un muro no significa sino poner a pelear los ciudadanos por ideas inútiles y por pasiones inútiles. Me parece que al gobierno nacional, el presidente, tienen que dar la orden, además por bien de demostrar que hay gobierno, tienen que dar la orden que dejen de hacer huecos y de poner columnas y alambrados entre Antioquia y Chocó. Ese fue el acuerdo. Tan fácil ser demócrata, simplemente acordar que el Consejo de Estado tome una decisión, o también que empiecen a investigar si esas 30 o 40 mil hectáreas que hay allá en la zona sin escrituras, que son baldíos, si es que hay algún grupo que tenga interés en que les escrituren esas tierras, porque también puede estar pasando tantos intereses ocultos y uno ve unas pasiones tan inútiles como
la del director del IGA, que uno a veces cree que es que alguien está pagando para asusar esa división entre Antioquia y Chocó, porque ahí quedan 40.000 hectáreas sin adjudicar y que se pueden quedar con ellas, y eso debería ser una propiedad del gobierno y no de sectores privados que van a crear enemistad entre dos departamentos hermanos. Eso se había tranquilizado después de que acordamos con el presidente que esperábamos un fallo del Consejo de Estado. Ahora otra vez empezaron los problemas. Estábamos en paz, estábamos llevando la educación, estábamos pavimentando a Belén de Bajirá y estamos avanzando en el acueducto del alcantarillado. 12 del mediodía, 57 minutos. Ahí estaba el gobernador hablando de esta situación en Belén de Bajirá. A esta hora el gobernador de Antioquia cumple compromisos en el municipio de Abejorral, en el suroriente del departamento, o más bien en el oriente del departamento de Antioquia, municipio de Abejorral. La dinámica política en Panorama. Claudia y Pedro, nos quedan 2 minuticos para hablar de cómo van las candidaturas presidenciales. Siguen las encuestas. Pero sigue punteando el candidato del Centro Democrático, de segundo sigue Petro. Hay un cambio en el tercer y cuarto puesto. Subió Germán Vargas Lleras y descendió Fajardo. ¿Qué opina usted, Pedro? ¿Va a haber segunda vuelta? ¿Cómo va la cosa? Yo creo que sí va a haber segunda vuelta, y qué peligro la segunda vuelta. Y qué peligro por la polarización. Porque lo que le decía yo y comentaba ayer en una reunión, gana, por decirle a ustedes, el del Centro Democrático y gana Petro. Y resulta que eso, las masas, las de los más humildes, dijéramos así, los de no humildes, sino los de menos recursos, entonces por querer reivindicar a toda su gente y sus familias, votarán por él y de pronto se nos sube. Ya el Polo Democrático está pidiendo libertad para votar por Gustavo Petro. Claro, hay una desbandada por Iván Cepeda. Exactamente, de los del Polo se quieren ir para donde Petro, y la decisión de estar ahí acompañando a Fajardo fue una decisión del partido. Entonces no sé cómo lo vaya a manejar el doctor Robledo. 12 del mediodía, 59 minutos, nos vamos por el día de hoy. Todavía avanza la Cumbre de las Américas en Perú. Los esperamos el próximo sábado, cuando nos volveremos a reencontrar aquí en los 790 de Munera Isman Radio en Panorama a las 12 meridiano, para hacer información, opinión y análisis. Feliz fin de semana para todos.